Hay una idea que atraviesa este capítulo como una advertencia silenciosa. El mayor peligro moderno no es el dolor, es el vacío, no es sufrir, es no saber para qué vivir, porque el dolor, aunque duela, todavía mantiene a la persona en contacto con algo real. El vacío, en cambio, adormece por dentro, no grita, no arde, simplemente apaga. Y cuando algo se apaga lentamente, muchas veces no se nota hasta que ya casi no queda nada encendido. Víctor observa que el ser humano puede soportar niveles enormes de sufrimiento cuando encuentra un sentido que lo sostenga, pero cuando ese sentido desaparece, incluso una vida cómoda puede volverse insoportable, no por lo que falta materialmente, sino por lo que falta internamente. La falta de dirección, de propósito, de significado, crea una forma de sufrimiento distinta, silenciosa, difusa, pero profundamente destructiva. El vacío no suele presentarse como tristeza intensa, muchas veces se presenta como apatía, como cansancio constante, como aburrimiento profundo, como una sensación de que nada llena del todo. Las personas siguen funcionando, trabajando, saliendo, consumiendo, entreteniéndose, pero por dentro algo está desconectado, no hay entusiasmo real, no hay sentido profundo, solo distracción tras distracción. Y ese es justamente el peligro. El vacío no duele como una herida abierta, duele como una anestesia. No se siente con intensidad, se siente con ausencia, ausencia de motivación, de propósito, de dirección, ausencia de ganas genuinas, ausencia de conexión con algo que valga la pena. Por eso muchas personas no se dan cuenta de que están vacías, confunden estar ocupadas con estar vivas, confunden tener estímulos con tener sentido, confunden entretenimiento con plenitud, llenan cada espacio con ruido, pantallas, trabajo, redes sociales, consumo, relaciones superficiales, porque el silencio interno empieza a incomodar. El vacío no grita estoy mal, susurra nada importa tanto, y cuando nada importa tanto, la vida empieza a perder color. Víctor muestra que cuando el ser humano no encuentra sentido, comienza a buscar sustitutos. Algunos se refugian en el placer constante, otros en el trabajo excesivo, otros en el éxito, el dinero, el reconocimiento, otros en adicciones visibles o invisibles, no porque esas cosas sean malas en sí, sino porque se usan como anestesia para no sentir el vacío. El problema es que ningún sustituto llena realmente, solo distrae por un tiempo, y cuando la distracción se acaba, el vacío regresa más fuerte. Por eso muchas personas viven en ciclos: entusiasmo momentáneo seguido de desilusión, un nuevo logro que ilusiona, luego vuelve la sensación de falta, una nueva relación que emociona, luego vuelve la sensación de vacío, un nuevo objetivo que motiva, luego vuelve el cansancio interno, no porque nada sirva, sino porque se está buscando sentido donde solo hay estímulo. El ser humano no está diseñado solo para consumir experiencias, está diseñado para vivir con propósito. Cuando ese propósito no existe, incluso la comodidad se vuelve pesada. Víctor explica que el vacío existencial es uno de los grandes males de la vida moderna. Antes las personas luchaban por sobrevivir, hoy muchas sobreviven sin saber para qué. Tienen comida, techo, tecnología, opciones, pero no tienen dirección interna, y esa falta de sentido crea una fatiga que no se cura durmiendo. Es el cansancio del alma, no del cuerpo. Una persona puede estar físicamente bien y emocionalmente agotada, puede tener todo en orden y sentirse profundamente perdida, puede sonreír por fuera y sentirse desconectada por dentro. Eso es el vacío anestésico. No destruye con golpes, destruye con indiferencia. Cuando no hay sentido, la motivación se vuelve frágil. Todo cuesta más, todo pesa más. Incluso las cosas simples se sienten pesadas. Levantarse, trabajar, relacionarse, planear el futuro, no porque sean difíciles, sino porque no se sabe para qué se hacen realmente. Y cuando no hay un para qué,
cualquier cómo se vuelve insoportable. Por eso Víctor insiste en que el sentido no es un lujo filosófico, es una necesidad psicológica profunda. Tan importante como comer o descansar, el ser humano necesita sentir que su vida apunta a algo, que sus esfuerzos tienen dirección, que su existencia importa de alguna forma. Sin sentido, la vida se siente como una repetición sin propósito. Con sentido, incluso el sufrimiento se vuelve atravesable. El vacío, en cambio, convierte incluso la comodidad en carga. Una de las cosas más peligrosas del vacío es que suele disfrazarse de normalidad. La persona sigue cumpliendo con todo, trabaja, paga cuentas, se relaciona, sonríe, pero por dentro vive desconectada, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera, como si todo fuera una rutina sin alma. No hay desesperación abierta, pero tampoco hay entusiasmo real, solo una especie de piloto automático emocional. Y ese estado mantenido en el tiempo termina erosionando la vitalidad interna. Cuando no hay sentido, las personas empiezan a preguntarse cosas como ¿esto es todo? ¿Para esto me levanto todos los días? Así va a ser siempre. No siempre lo dicen en voz alta, pero lo sienten y muchas veces intentan apagar esas preguntas llenando la vida de ruido. Más trabajo, más consumo, más entretenimiento, más redes, más distracción, pero el vacío no se llena con ruido, solo se silencia momentáneamente hasta que vuelve. Víctor muestra que el ser humano puede soportar casi cualquier dolor si tiene un porqué, pero cuando no hay porqué, incluso las cosas pequeñas se vuelven pesadas. Por eso, el mayor peligro no es sufrir, es no encontrar sentido para vivir. El dolor puede despertar conciencia. El vacío anestesia, el dolor empuja a buscar respuestas, el vacío apaga la búsqueda, el dolor conecta con la vida, el vacío desconecta de ella. Cuando una persona sufre, todavía está en relación con algo que importa. Cuando una persona vive vacía, empieza a sentir que nada importa demasiado. Y cuando nada importa, la vida pierde dirección. El sentido no siempre aparece en grandes misiones. Muchas veces aparece en responsabilidades pequeñas, pero significativas. En cuidar a alguien, en crear algo, en servir, en aprender, en crecer, en sostener valores, en responder conscientemente a la vida. No es algo abstracto, es algo vivido. El problema moderno es que muchas personas esperan que el sentido aparezca mágicamente, como si fuera una emoción intensa, una revelación repentina o un momento perfecto de claridad que cambie todo de golpe. Se imagina el sentido como algo que un día simplemente se siente, como una iluminación que baja del cielo y de pronto da dirección a toda la vida, y mientras esa experiencia no llega, se vive en pausa, como esperando que algo externo active por fin la motivación y las ganas de vivir con profundidad. Por eso tantas personas dicen sentirse perdidas, vacías o desorientadas. No porque no tengan oportunidades, sino porque están esperando sentir sentido antes de actuar, cuando en realidad el sentido suele aparecer después de actuar conscientemente. Esperan pasión antes de comprometerse, propósito antes de responsabilizarse, claridad antes de empezar, y ese orden invertido mantiene a muchos atrapados en la inacción y el vacío. Víctor plantea algo mucho más realista y exigente. El sentido no se encuentra como quien encuentra un objeto perdido, se construye respondiendo a la vida, se forma en cada decisión, en cada responsabilidad asumida, en cada valor sostenido, incluso cuando cuesta. No aparece cuando todo está perfecto, sino cuando eliges actuar con conciencia en medio de la imperfección. El sentido se va tejiendo en lo cotidiano, en cuidar a alguien cuando sería más fácil mirar hacia otro lado, en esforzarte por hacer bien tu trabajo aunque nadie lo reconozca, en aprender de un error en lugar de rendirte, en atravesar una dificultad sin perder la dignidad. Son esas respuestas las que, acumuladas, van creando una vida con dirección.
Por eso, esperar que el sentido llegue como emoción suele llevar a frustración. Las emociones son cambiantes, van y vienen. El sentido, en cambio, se construye con acciones coherentes en el tiempo. No siempre se siente intenso, pero se vuelve sólido. Y esa solidez es la que sostiene a las personas incluso en los momentos más difíciles. Cuando alguien deja de esperar revelaciones y empieza a responder a lo que la vida le presenta, algo empieza a cambiar. La motivación aparece después del compromiso, no antes. La claridad aparece después de la acción, no antes. Y el sentido, lejos de ser mágico, se vuelve una construcción diaria que da profundidad y dirección a la existencia. Se construye en decisiones diarias, en asumir responsabilidades, en comprometerse con algo más grande que uno mismo, en vivir con coherencia, en atravesar dificultades con propósito. Cuando una persona empieza a vivir así, el vacío empieza a perder fuerza. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ahora hay dirección. Y cuando hay dirección, incluso el cansancio se siente distinto. La vida deja de ser una repetición y empieza a ser un proceso. El vacío, en cambio, aparece cuando la vida se vive solo para evitar el dolor o buscar placer. Ambos extremos, sin sentido, terminan dejando a la persona vacía, porque el ser humano no está hecho solo para sentirse bien, está hecho para vivir con significado. El placer sin sentido se vuelve aburrimiento, la comodidad sin sentido se vuelve apatía, la rutina sin sentido se vuelve agotamiento. El sentido es lo que le da profundidad a todo. Cuando hay sentido, trabajar cansa, pero construye. Cuando no hay sentido, trabajar agota y vacía. Cuando hay sentido, esforzarse vale la pena. Cuando no hay sentido, todo esfuerzo parece inútil. Por eso Víctor ve el vacío como uno de los mayores riesgos de la época moderna. No porque las personas sufran demasiado, de hecho, muchas viven con más comodidades que cualquier generación anterior, sino porque muchas ya no saben para qué viven. Tienen recursos, opciones, tecnología, entretenimiento y oportunidades, pero carecen de una dirección interna clara que le dé significado a todo eso. Antes, gran parte del sufrimiento humano estaba ligado a la supervivencia. Hoy, para millones de personas, la supervivencia básica está relativamente asegurada, pero el sentido no. Y cuando el sentido falta, incluso una vida cómoda puede volverse pesada, monótona y emocionalmente agotadora. No por exceso de problemas, sino por ausencia de propósito. El vacío aparece cuando las metas se reducen solo a consumir, producir y distraerse. Cuando la vida se convierte en una rutina de obligaciones sin conexión con algo más grande, cuando los días se repiten sin una razón profunda para levantarse más allá de cumplir con lo básico. Ese tipo de existencia no suele explotar en crisis visibles de inmediato, pero va desgastando lentamente por dentro. Muchas personas no se sienten profundamente tristes, se sienten desconectadas, no están desesperadas, pero tampoco entusiasmadas, funcionan, pero no vibran, cumplen, pero no sienten plenitud, y ese estado mantenido durante años termina afectando la motivación, las relaciones y la salud emocional. El gran peligro del vacío es que no siempre parece grave, no duele como una pérdida fuerte ni como una tragedia, se manifiesta como apatía, aburrimiento crónico, cansancio constante, falta de ilusión. Y por eso muchas personas lo normalizan, creyendo que así es simplemente la vida adulta. Pero Víctor advierte que una vida sin sentido, aunque sea cómoda, es psicológicamente peligrosa, porque cuando no hay un para qué, cualquier dificultad se vuelve pesada. Cuando no hay dirección, la mente se llena de ansiedad o indiferencia. Cuando no hay propósito, incluso los logros se sienten vacíos. Por eso el vacío no es un problema menor ni una simple etapa pasajera, es una señal de que la vida se está viviendo sin conexión profunda con valores, responsabilidades y propósito. Y mientras esa conexión no se recupere, ninguna distracción externa podrá llenar realmente ese espacio.
En resumen, el mayor riesgo moderno no es sufrir demasiado, sino vivir demasiado tiempo sin saber por qué se vive. Porque cuando el sentido desaparece, la vida no se rompe de golpe. Se va apagando lentamente desde dentro. Y cuando no se sabe para qué se vive, cualquier dificultad parece demasiado grande. El vacío no se cura con distracciones, se cura con sentido. No se cura llenando la agenda, se cura llenando la vida de propósito. No se cura evitando el dolor, se cura encontrando dirección. Este capítulo nos deja una advertencia poderosa. Una vida sin dolor no garantiza una vida plena, pero una vida sin sentido casi siempre termina vacía. El dolor puede ser maestro, el vacío suele ser anestesia, y una vida anestesiada por dentro puede parecer tranquila por fuera, pero lentamente se va apagando. La buena noticia es que el sentido no es algo que se encuentra una vez y ya. Es algo que se construye cada día en la forma de vivir, de decidir, de responder a la vida. Cuando una persona recupera sentido, algo se enciende de nuevo por dentro, como una chispa que había estado apagada durante mucho tiempo. No es una explosión de alegría permanente ni una euforia constante. Es algo más sereno y más sólido. Una vitalidad profunda que se siente incluso en los días difíciles. La vida no se vuelve perfecta, pero vuelve a sentirse viva. Los colores parecen más intensos, las experiencias más reales, los esfuerzos más significativos. No se trata de estar feliz todo el tiempo. Hay cansancio, hay frustraciones, hay momentos duros que siguen apareciendo, pero ahora esos momentos no vacían por completo. Hay una fuerza interna que sostiene, una claridad que permite atravesar las dificultades sin perder la dirección. La persona ya no vive solo resistiendo los días, sino participando activamente en ellos. Aparece una sensación nueva de propósito. Las acciones cotidianas, trabajar, aprender, cuidar, crear, esforzarse, dejan de sentirse como simple obligación y empiezan a sentirse como parte de algo que tiene valor. Incluso las tareas pequeñas adquieren importancia porque se conectan con un para qué más grande. Cuando hay sentido, el cansancio se siente distinto. No desaparece, pero se vuelve más llevadero. Es el cansancio de quien está construyendo algo, no de quien está sobreviviendo sin rumbo. La mente deja de preguntarse constantemente ¿para qué hago todo esto? Porque ahora la respuesta se siente, aunque no siempre se formule con palabras. También se recupera la capacidad de disfrutar sin culpa y de sufrir sin desesperación. Las alegrías se viven con mayor presencia y los dolores se atraviesan con mayor madurez. No se vive saltando entre extremos, sino con una estabilidad interna más profunda. Y sobre todo aparece esa sensación esencial de que la vida, con todo y sus imperfecciones, vale la pena ser vivida. No porque sea fácil, sino porque tiene dirección. No porque esté libre de problemas, sino porque cada experiencia forma parte de un proceso con significado. Cuando el sentido vuelve, la vida deja de sentirse como una carga que hay que aguantar y empieza a sentirse como un camino que vale la pena recorrer. Y cuando eso ocurre, el vacío pierde su poder, porque donde hay sentido, la vida vuelve a tener pulso. Y donde hay pulso, incluso el dolor se puede atravesar. Pero donde no hay sentido, incluso la comodidad se vuelve una prisión silenciosa. Ese es el verdadero peligro moderno que Víctor nos invita a ver. No el sufrimiento en sí, no las dificultades inevitables de la vida, sino la desconexión interna que va apagando a las personas desde dentro sin que muchas veces se den cuenta. No es el dolor el que más destruye, sino la pérdida de sentido que hace que todo parezca vacío, repetitivo y sin dirección. La desconexión interna ocurre cuando la persona deja de sentirse vinculada con lo que hace, con lo que vive y con lo que valora, cuando los días se convierten en una secuencia de obligaciones sin significado, cuando se actúa por inercia en lugar de por propósito. Es una forma de vivir en automático que puede durar años
y que va desgastando lentamente la motivación, la alegría y la vitalidad. A diferencia del sufrimiento intenso, que suele provocar reacciones claras y búsqueda de soluciones, el vacío es silencioso. No siempre genera crisis evidentes. Muchas veces se disfraza de normalidad, trabajar, llegar a casa cansado, distraerse, dormir, repetir. Desde fuera todo parece estable, pero por dentro se va instalando una sensación de que nada importa demasiado, de que todo da igual, de que la vida perdió profundidad. Y cuando esa desconexión se vuelve crónica, las personas empiezan a buscar anestesia emocional, no necesariamente en cosas extremas, sino en exceso de entretenimiento, consumo, redes sociales, trabajo sin descanso o relaciones superficiales. Todo sirve para no quedarse a solas con el vacío, pero ninguna de esas cosas lo llena realmente. Víctor advierte que una sociedad puede estar materialmente avanzada y al mismo tiempo espiritualmente agotada. Puede ofrecer comodidad, velocidad y estímulos constantes, pero si no ofrece sentido, termina produciendo individuos cansados, apáticos y desconectados de sí mismos. Por eso, el verdadero peligro no es atravesar momentos difíciles, porque el dolor puede despertar conciencia y profundidad. El peligro es vivir sin propósito, sin dirección interna, sin un para qué que sostenga la vida. Esa desconexión no destruye de golpe, pero va apagando lentamente la energía vital hasta que la persona ya no siente entusiasmo, ni ilusión, ni significado real. Y esa es la advertencia central. Una vida sin sufrimiento puede seguir siendo vacía, pero una vida con sentido, incluso con dolor, puede ser profundamente plena. Lo que apaga al ser humano no es lo duro del camino, sino caminar sin saber por qué.